Bueno, hay que considerar que la información diaria que se entrega en base al reporte regional, ya que es el reporte que entrega en fondo a nivel central la Seremi. Ya, por lo mismo es importante que nosotros nos basamos en esos reportes. ¿Ya? Muchas veces a través de la plataforma o a través del mapa territorial, ¿cierto? Puede haber una discrepancia porque ellos no tienen una actualización diaria, ¿ya? Versus el reporte que nosotros hacemos diariamente, que ese es un reporte que se hace día a día, ¿cierto? Y que se basa en el fondo en los datos de los resultados positivos obtenidos hasta el día anterior, hasta las 21 horas. ¿Ya? Por eso, si vamos a obtener resultados, nos basamos principalmente en el reporte regional, más que el visor territorial, como digo, se actualiza 2 veces a la semana en realidad. Ya en los días, por ejemplo, la última actualización ahora fue el día 3, ¿ya? Y nosotros tenemos los datos ya, por ejemplo, del día de ayer hasta las 21 horas. ¿Ya? Eso pasa diariamente. Lo que debemos hacer para avanzar rápidamente en el paso a paso es, en el fondo, seguir las indicaciones que estamos dando como autoridades en general, ¿ya? Cuando estamos en cuarentena, el objetivo principal es disminuir la movilidad dentro de la comuna, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de disminuir la movilidad? Disminuir la probabilidad de contagio. En Pichilemu, ¿qué hemos vivido últimamente? Lo que hemos vivido es principalmente contagios en base a clústeres familiares. O sea, por ejemplo, si una persona se contagia, ¿ya? Y muchas veces lleva este virus a la familia, se contagia prácticamente la gran mayoría de las personas de su domicilio. Por lo mismo, el llamado principal es a estar en cuarentena, en el fondo, una cuarentena adecuada, no visitar, ¿no es cierto? No visitar al vecino, al amigo, no visitar al familiar, sino que mantenernos solo con las personas que vivimos en nuestros domicilios. Eso va a evitar nuevos clústeres familiares que podrían mantenernos más tiempo en cuarentena si es que eventualmente no se controla, ¿ya? Por eso el llamado principal es a permanecer en su domicilio, a disminuir al máximo la movilidad, o sea, salir solamente para abastecerse de insumos básicos, ya con los respectivos permisos, salir, por ejemplo, para una atención médica, ya, o salir para trabajos que son esenciales para la vida, ya, pero el resto de las personas, en el fondo, que no tienen ninguno de estos requerimientos, debe sí o sí permanecer en su domicilio para evitar un eventual contagio. Durante la próxima semana, la población objetivo son pacientes con algunas enfermedades crónicas, ¿ya? Enfermedades crónicas no transmisibles, comprendidos entre los 59 y los 46 años, ¿ya? Los invito a revisar nuestras redes sociales, ahí está publicado el calendario de vacunación. Importante que son solo pacientes con enfermedades crónicas, no es la población general de aquella edad, sino que solo pacientes que estén o que padezcan alguna enfermedad crónica no transmisible. Importante que a la hora de solicitar su horita, ¿cierto? Que la seguimos solicitando a través de estos 7 números de teléfono que están publicados en nuestras redes sociales, ¿ya? Y que lo hemos reiterado en el fondo, y usted debe solicitar su horita y a la hora de vacunarse debe contar con un certificado que acredite su patología, ¿ya? ¿Cuáles son estos certificados o cuáles son estos documentos que pueden acreditar que usted tiene una enfermedad crónica? Los documentos son contar con el carnet de crónicos, por ejemplo, el de su hospital, el de su CESFAM o el de su centro de atención primaria, o contar con alguna receta que acredite que usted tiene una enfermedad crónica. Obviamente los pacientes crónicos mensualmente retiran fármacos, por lo cual tienen una receta mensual. Tercero, contar con con la cartola de crónico o algún tipo de certificado antiguo que acredite que usted es crónico. En caso, por ejemplo, que no tenga ningún certificado de ningún tipo, ¿ya? Y que usted tenga atención acá en el hospital, puede enviar un correo ya a certificadovacunas@gmail.com solicitando su certificado, el cual será emitido en día hábil, en el fondo, al mismo correo. En ese correo debe indicar el nombre del paciente, el RUT del paciente y cuáles son los antecedentes crónicos. Esto será corroborado obviamente a través de la ficha clínica, ¿ya? Los pacientes que no se atiendan en Pichilemu o que, por ejemplo, estén de vacaciones, que estén por algún motivo dentro de la comuna, estando en cuarentena, ya deben en el fondo hacer un llamado a su médico, en el fondo al médico tratante, para que aquellos médicos le emitan un certificado, ¿cierto? Porque todos los pacientes crónicos tienen que estar adscritos, ¿cierto?, a algún CESFAM o algún hospital o algún centro de atención donde se atiende su patología crónica. El otro grupo que está dentro del grupo objetivo son las personas con discapacidad, ya comprendía entre aquellas edades, entre los 59 y los
46 años y que cuenten con su carnet de discapacidad, ¿cierto? Que estén inscritos como personas con discapacidad. Ya estas personas igual tienen la posibilidad de vacunarse durante la próxima semana y, como digo, dentro de aquellos rangos etarios. Durante la cuarentena no se requiere ningún tipo de permiso especial, la persona puede circular hacia el lugar de vacunación. Es muy importante que a la hora de ser controlado, por ejemplo, por la fuerza pública, será solicitado su carnet de identidad, ¿ya? Y que ese carnet de identidad debe coincidir con la fecha de vacunación. Por ejemplo, durante el día lunes de la próxima semana se van a vacunar las personas de 59 años con antecedentes de enfermedades crónicas. Por lo cual, si alguien lo fiscaliza o una autoridad, ¿cierto?, lo fiscaliza, su carnet debe coincidir con la fecha de, ¿cierto?, 59 años y además de eso, contar con su certificado ya de padecer alguna enfermedad crónica, ¿ya? Lo mismo pasa con las personas con discapacidad que tengan que movilizarse o muchas veces también las segundas dosis. En el caso de las segundas dosis deben contar también con su carnet, ¿cierto?, de la primera dosis donde aparece la fecha de la segunda dosis y con eso no van a tener ningún problema. Ahora bien, por ejemplo, si una persona que tiene 46 años, ¿cierto?, en el fondo da la indicación de que se va a vacunar el día lunes, en el fondo eso no corresponde, ya que solo corresponde a los grupos etarios por edades, ¿ya? Por lo cual las autoridades fiscalizadoras están al tanto de las edades correspondientes, ¿ya? Y obviamente deben fiscalizar de la forma adecuada. Bueno, el hospital cuenta con varias unidades. Tenemos la atención cerrada, que es el servicio hospitalizado, ¿cierto?, que mantiene su funcionamiento habitual. Ya hay que considerar que actualmente no estamos con visitas, ¿cierto?, presenciales. Ya el paciente o uno se comunica básicamente diariamente con el familiar del paciente o pueden llamar a los números de hospitalizados entre las 9 y las 10 de la mañana. Y por otra parte está la atención abierta, que está la atención de policlínico o de consultorio en el fondo, donde sigue funcionando con absoluta normalidad. No hemos restringido la atención hasta el momento, ya siguen funcionando de la misma forma, donde usted puede solicitar, por ejemplo, su hora médica a los números del SOME, que está publicado en nuestras redes sociales, en nuestra página también. Y es muy importante que a la hora de venir a su atención debe contar, ¿cierto?, al ingresar al hospital con su permiso de desplazamiento individual. ¿Ya? Eso va a ser solicitado a la hora de ingresar, ya que usted no puede circular en el fondo sin permiso obtenido a través de la comisaría virtual. Si por ejemplo usted no tiene acceso a internet o está en zonas rurales, el certificado o el permiso se solicita en la tercera comisaría de forma presencial, ¿ya? Y siempre, ante cualquier duda, pueden llamar a la OIRS, ¿ya?, o a los números de SOME para hacer las respectivas consultas. El servicio de urgencia sigue funcionando con absoluta normalidad. Ya si usted padece una urgencia, no es necesario sacar ningún tipo de permiso, sino que ahí debe ir directamente al servicio de urgencia y consultar por su patología correspondiente, ¿cierto?, donde tampoco no se les va a solicitar ningún tipo de certificado ni permiso previo, porque en el fondo hay libertad de desplazamiento ante una urgencia médica. Bueno, los factores que se analizan principalmente para determinar que una comuna avance o retroceda en el paso a paso del gobierno son varios factores en realidad. Ya estos son analizados a nivel central en el Ministerio a través de una mesa de expertos que es la mesa COVID, ¿cierto? Y dentro de esta mesa se analizan algunos factores, por ejemplo, el índice de positividad, o sea, cuántos casos positivos hay en relación a la totalidad de exámenes tomados, ¿ya? Por ejemplo, en Pichilemu actualmente tenemos un 17,7% de positividad, ¿ya?, que es bien alto, ¿ya? Otro factor que se analiza son la ocupación de camas UCI a nivel regional, camas UTI a nivel regional, camas UCI y UTI a nivel nacional. Se analizan otros factores también como la incidencia, o sea, la cantidad de casos activos respecto a la población total, ¿ya? Eso se lleva en el fondo a 100.000 habitantes, si bien no tenemos 100.000 habitantes, se tiene que trazar hasta ese porcentaje. Otro factor igual que se analiza son factores propios de la zona, por ejemplo, el nivel socioeconómico que tengan las familias de la zona, el grado de vulnerabilidad que haya en la comuna, la lejanía, los factores sociodemográficos. Todo eso se analiza, ¿cierto?, y determina en el fondo un avance o un retroceso.
En el caso de Pichilemu, ¿por qué hubo un retroceso en los últimos días hacia cuarentena? Fue dado principalmente por la incidencia, o sea, la cantidad de casos activos que teníamos en relación a la población total. Segundo, la cantidad de camas que teníamos ocupadas. Por ejemplo, durante la semana pasada tuvimos un 100% de las camas medias del hospital ocupadas, un 84% de las camas básicas ocupadas, y a nivel de red asistencial llegamos a tener un 94% de las camas UCI ocupadas, ¿ya? En paralelo a eso también tuvimos un alto índice de positividad, ¿ya? Que por ejemplo como hospital, solo los exámenes que se tomaban dentro del hospital por sospecha nos dieron un 26,3% de positividad, que es altísimo, ¿ya? Si hablamos del nivel de exámenes a tomar en total, versus las pesquisas activas que dieron cerca de un 4,3%. ¿Ya? En total, durante la semana pasada nos fluctuamos en el fondo entre un 12 y un 16% de positividad, que es bastante alto, y por lo mismo se tomó a nivel central, en el fondo se tomó la decisión de pasar a cuarentena. Ahora bien, ¿qué debemos hacer para poder nuevamente avanzar en el paso a paso? Como digo, esto es analizado a nivel central, pero se analizan los mismos factores. Por una parte, disminuir la cantidad de casos activos al mismo tiempo, ¿ya? Por lo mismo tenemos que disminuir la cantidad de casos positivos por exámenes tomados, y eso lo hacemos a través de, obviamente, pesquisa activa y obviamente también evitando el contagio masivo. ¿Cómo lo evitamos? Con las medidas que todos conocemos, ¿cierto? Que el distanciamiento social, el aislamiento, un buen aislamiento y efectivo, y también, obviamente, el uso de mascarilla y el uso de alcohol gel, que es lo que hacemos habitualmente.